Bien, vamos a continuar entonces. Volvemos a hacer un pequeño repaso. Entonces, para poder diagnosticar un desequilibrio ácido-base, en este nuestro grado tenemos valores normales de la gasolina. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué valores normales vamos a aplicar? O vamos a tener que conocer el pH, PCO2 y el bicarbonato. Son los más importantes que tienen que saber. Bien, ¿qué pasa con los? No es que no sean importantes, pero estos no son variables, casi nunca son variables, incluso en situaciones patológicas. La presión de oxígeno, que es la PO2, nos da acá en Bolivia de 80 a 100 milímetros de mercurio. Esta sí puede variar, esta no tiene ningún tipo de media y sí podría variar en qué situaciones, cuando los pacientes tienen enfermedades pulmonares obstructivas, pero muy, muy graves. La PCO2 podría disminuir. Generalmente no suben y se mantienen al 100%. Y la saturación de oxígeno se mantiene del 95 a 100% aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque no se vayan a olvidar que estamos tomando un gas directamente desde la arteria. Espérenme un segundito, por favor. Bien, les decía que la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno no varían, se mantienen constantes, casi en el 100% de los casos. ¿Cuándo varían? Cuando las patologías son realmente graves, son patologías obstructivas o patrones obstructivos terriblemente complicados o crónicos. Entonces, por eso no se toma muy en cuenta porque generalmente estos valores poco o casi nada se modifican, mantienen la cantidad. No se vayan a olvidar, ¿ya? Bien, vamos a pasar al siguiente. Bien, acá tenemos 7.35 a 7.45, 7.40 la media en situaciones de emergencia, no se vayan a olvidar, sería debajo de 7.40 acidosis porque aumenta la cantidad de iones hidrogeniados. Y cuando disminuye, cuando aumenta de 7.40, ¿qué quiere decir? Hay una disminución de iones hidrogeniados. Acidosis, aumento de iones hidrogeniones, el parámetro está debajo de 7.40. Alcalosis, el pH está encima de 7.40 y hay una disminución de iones. La PCO2 de 35 a 45, ¿cuál es el punto de corte? 40 milímetros de mercurio. Entonces, estos 40 milímetros de mercurio que se toman en situaciones de desequilibrio ácido-base, de emergencia, como ya sabemos, mayor a 40 será hipercapnia, menor a 40 será hipocapnia, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar, ese es un término médico, hipercapnia, hipocapnia.
Y el bicarbonato está de 22 a 26. ¿Cuánto es una media? 24. No se vayan a olvidar que no hay un término médico para el bicarbonato, simplemente es bicarbonato elevado o disminuido. Bien, les pido por favor que dejen de hacer todo lo que están haciendo y me presten atención porque de acá va a partir todos sus cuadros o sus casos clínicos que van a resolver. Existen cuatro trastornos del desequilibrio ácido-base, ¿ya? O cuatro trastornos, mejor dicho, del equilibrio ácido-base, que nos van a tener o nos van a llevar a hacer estos problemas, porque son problemas, son enfermedades o son patologías. A ver, Rosales Valencia, no, ya me ha respondido, Estefany también ya me ha respondido, Evelyn, Román, eh, Andrea Arcaín, dime, ¿esos trastornos de acidosis metabólica, como etcétera, se contagian? No, No se contagian. Muy bien. Una persona se enferma de este trastorno? ¿Cómo llega a tener esta patología? ¿Cuál es la causa? Andrea. puede ser por una falla o daño de los tejidos, por ejemplo, en la cirugía respiratoria. Muy bien, podría ser una falla o daño en los tejidos. Ya, muy bien. Valerie Ingrid, otra causa. Podría ser, digamos, por algún tipo de accidente o traumatismo que esté, digamos, afectando a la integridad del cuerpo y la homeostasis y el equilibrio. Ya. Antonio Jiménez, otra causa. Tal vez por una mala eliminación de dióxido de carbono. Ya, mala eliminación de dióxido de carbono. A ver, Sergio Cruz, otra causa. Acumulación de líquidos por inflamación, doctor. Excelente, excelente. Acumulación de líquidos está muy, muy bien. Si se dan cuenta, todo lo que ustedes me han nombrado y todo lo que sus compañeros me han nombrado me va a llevar a hacer un desequilibrio ácido-base. Entonces, causas múltiples. Todo, cualquier problema patológico nos puede llevar a hacer un trastorno del desequilibrio ácido-base. Cualquiera, chicos, cualquiera. Si yo tengo un resfrío común y ese resfrío se complica y me da neumonía, primero me da bronquitis, después me da neumonía y no resuelve esa neumonía, probablemente pueda entrar en un desequilibrio ácido-base. Bien, tenemos cuatro representantes de los trastornos hidroelectrolíticos o del equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son esos trastornos? Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Estos cuatro trastornos, ¿ya? Bien, si me da acidosis metabólica ahorita, si me diagnostican, ¿me voy a morir de manera inmediata? No, porque la causa que me está provocando acidosis metabólica ya la estoy arrastrando desde hace un par de días o desde hace un par de horas, ¿ya? Entonces no es que me vaya a morir, y para que no me vaya a morir, mi cuerpo va a generar mecanismos de compensación, compensación. Entonces, los mecanismos de regulación en situaciones netamente fisiológicas y los mecanismos de compensación en situaciones netamente patológicas. Bien, cuando yo tengo una acidosis metabólica, y ahorita vamos a desglosar cada una de ellas, yo tengo un mecanismo de compensación para que yo no me muera. Entonces, ¿cuál es mi mecanismo de compensación? La hiperventilación. Cuando un paciente llega hiperventilando a su consulta, entonces lo que ustedes tienen que hacer o pensar, este paciente seguramente va a entrar o ya está entrando en acidosis metabólica porque su cuerpo está hiperventilando, hiperventilando. ¿Cuál es el mecanismo de compensación entonces de la alcalosis metabólica? El mecanismo de la alcalosis metabólica es la hipoventilación. La hipoventilación. Esta hiper e hipoventilación, chicos, esta hiper e hipoventilación son mecanismos de compensación rápidos que se dan en cuestión de segundos o minutos. Son mecanismos de compensación bastante rápidos, ¿ya? En cambio, en la parte respiratoria que tiene que ver mucho con el pulmón, tenemos la acidosis respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? Va a aumentar la reabsorción
del riñón de bicarbonato. O sea, el riñón se va a quedar con más bicarbonato en una acidosis respiratoria. Y en una alcalosis respiratoria, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de bicarbonato en la reabsorción del riñón. El bicarbonato no se va a reabsorber bien en el riñón, se va a reabsorber de manera muy pobre. Estos mecanismos pueden tardar horas, pueden tardar días o pueden tardar meses, ¿ya? Esos mecanismos tardan demasiado, se prolongan. En cambio, estos de aquí arriba son mecanismos de compensación bastante. Entonces, les voy a enseñar este primer diagnóstico mediante la lógica, mediante lo que ustedes tendrían que saber, ¿ya? Bien, présteme atención, por favor. Entonces, vamos a hacer el primero. Vamos a llevar acidosis metabólica. Olvídense de que es metabólico. Antes, si es metabólico, acuérdense que todo lo metabólico tiene que ver con todos los tejidos y líquidos del cuerpo, ¿ya? Todo lo que produzca metabolismo. Todos los tejidos producen un cierto metabolismo. Y si yo estoy hablando de metabólico, seguramente que me voy a fijar primero es el bicarbonato. Y si yo estoy hablando de respiratorio, no sé si es alcalosis o acidosis, lo primero que me tengo que fijar es que la PCO, ¿ya? Lo primero en lo que tengo que pensar. Si es respiratorio, PCO2 y si es metabólico, bicarbonato. Bien, vamos a ir entonces con el primer trastorno de equilibrio ácido-base. Acidosis metabólica. Olvídense si es metabólico o si es respiratorio. Nos vamos a olvidar, ¿ya? Es acidosis, ¿por qué? Porque el pH está bajo. Si el pH está bajo, se supone que yo tengo una gran cantidad de iones hidrogeniones, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo una gran cantidad de iones hidrogeniones. ¿Y qué voy a ir a fijar? Yo sé que es acidosis porque mi pH está bajo. Entonces, ¿qué me va a decir que es metabólico? El mecanismo de compensación de mi paciente. Mi paciente va a empezar a hiperventilar, a respirar de manera muy rápida y profunda. Como sé que es metabólico, lo segundo que me voy a ir a fijar acá es el bicarbonato. ¿Cómo va a estar el bicarbonato acá? El bicarbonato va a estar demasiado bajo, ¿ya? El bicarbonato va a estar bajo. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo acúmulo de iones hidrogeniones y por ende tiene que haber disminución del bicarbonato. Y si hay disminución del bicarbonato, ¿qué le va a amortiguar? El pulmón. Y el pulmón va a estar también bastante bajo, ¿ya? Porque el bicarbonato que me está partiendo de metabólico tiene su mecanismo de amortiguación, que es la PCO2, que también va a estar bajo. Entonces, el paciente al hiperventilar, está respirando que muy rápido, está generando muy poco dióxido de carbono, está generando muy poco oxígeno y está sacando poco dióxido de carbono. Si está sacando poco dióxido de carbono, este dióxido de carbono no va a haber con quién se metabolice, por ende el bicarbonato también va a estar bajo, ¿ya? Entonces, de esa forma he diagnosticado acidosis metabólica. Me voy a ir con el segundo punto, alcalosis metabólica. Olvídense de que es metabólica o de respiratoria. Quiero diagnosticar alcalosis. ¿Qué es lo primero que me tengo que fijar? El pH. El pH está alto, por ende tengo yo muy poca cantidad de pH, de iones hidrogeniones en mi cuerpo. Es lo primero que me tengo que fijar. Y metabólico, me voy a fijar que el bicarbonato. Si yo tengo poca cantidad de iones hidrogeniones, entonces se supone que yo voy a tener más iones bicarbonato o más compuestos químicos como el bicarbonato, ¿ya? ¿Por qué voy a tener más compuestos químicos como el bicarbonato? Porque en la alcalosis metabólica, vamos a hacer con azul, porque en la alcalosis metabólica, espérenme, porque en la alcalosis metabólica, esto es ion hidrogenio, bajito o poquito, segundo punto y primer punto. Porque en la alcalosis metabólica, mi paciente está hipoventilando, 2, 3, 5 respiraciones minuto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está recibiendo muy poca cantidad también de oxígeno, pero se está empezando a acumular mucha cantidad de dióxido de carbono. Y si se acumula mucha cantidad de dióxido de carbono, también se va a acumular mucho bicarbonato, porque el bicarbonato tiene un amortiguador, el riñón tiene un amortiguador que es el pulmón. Entonces, ambos tienen que amortiguarse.
En acidosis metabólica, bicarbonato y dióxido tienen que estar disminuidos y alcalosis metabólica tienen que estar ambos elevados. ¿Por qué? Porque son amortiguadores, ambos amortizan el golpe. Uno no puede quedarse muy elevado y otro muy disminuido. Ambos tienen que bajar o ambos tienen que subir. No se vayan a olvidar, acidosis y alcalosis metabólica de manera rápida, continua, ¿ya? Paciente hiperventilando, acidosis metabólica. ¿Para qué piden la gasometría? Simplemente para diagnosticar o para, mejor dicho, para confirmar su diagnóstico. Entonces ya saben, hasta ahí, acidosis y alcalosis metabólica. Vamos a irnos con la respiratoria. La respiratoria, se supone que estamos hablando de pulmón. Entonces, para ver si es acidosis o alcalosis respiratoria, me tengo que fijar que primero el pH me tengo que fijar. Si es acidosis, mi pH está bajo y yo tengo mucha cantidad de iones hidrogénicos, ¿ya? Acuérdense que en difusión, cuando hablábamos de la difusión de oxígeno y de oxígeno y dióxido de carbono, acuérdense que el dióxido de carbono siempre iba con el ion hidrogenio, eran mejores amigos, ¿ya? Eran mejores amigos. Entonces, siempre ellos van a algún lugar. Como yo tengo mucha cantidad de iones hidrogeniones porque tengo acidosis, entonces estos dos que se mueven juntos a todo lado van a estar pues también elevados. Por ende, la PCO2 también va a estar elevada también el bicarbonato porque es su amortiguador. En alcalosis respiratoria, muy poquito ion hidrogenión porque mi pH está muy elevado. Si tengo muy poco ion hidrogenión, también tendré pues poca PCO2 o poca presión de dióxido de carbono, porque no se vayan a olvidar que en pulmón la difusión de dióxido de carbono siempre va de la mano con el ion hidrógeno, ¿ya? Y si el ion hidrógeno más la PCO2 están disminuidas, el mecanismo de amortiguación será también el bicarbonato, que estará disminuido. ¿Cómo me voy a dar cuenta en esto? Si a un paciente que tiene EPO complicado, que está haciendo, por ejemplo, una acidosis respiratoria, yo le hago hacer un examen de orina, voy a ver que en la orina hay más cantidad de bicarbonato de lo que debería haber, ¿ya? Si un paciente que tiene, no sé, fibrosis pulmonar y está entrando a alcalosis respiratoria, no fibrosis pulmonar, vamos a suponer que un paciente que tenga algún trastorno del centro respiratorio, que está entrando a alcalosis respiratoria, yo le voy a hacer un ego y yo voy a ver que va a tener muy poquito bicarbonato, ¿ya? Entonces no se vayan a olvidar, esa es la manera lógica de cómo darse cuenta de qué es lo que está pasando en los trastornos del desequilibrio ácido-base, ¿ya? Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Mecanismos de compensación. ¿Cuándo? Cuando ya estoy en el trastorno. Los de regulación son cuando no tengo ningún tipo de patología. Bien, vamos a continuar. La primera que les he enseñado es la forma lógica, mediante la deducción, ¿ya? Les voy a enseñar otra forma que es la memorística y otra que es mucho más fácil, que es simplemente mera chanchulla, mera trampa, ¿ya? Las tres sirven muy bien, pero la última es más rápida y fácil de aprender, como todo lo que les gusta a los estudiantes, y me incluyo porque yo también he sido estudiante, pero es importante saber el trasfondo de esto, saber la teoría de esto, ¿ya? Vamos a ir entonces paso a paso. Ya hemos avanzado la primera parte de la lógica, nos queda la memorística y esta de la trampa. Bien, acá yo tengo una escala del pH. No se vayan a olvidar que el pH es 7, ¿ya? 7. 7 es un pH neutral. Cuando yo tengo un pH de 6 u 8, cuando yo le tomo al paciente una gasometría y me sale un pH de 6 u 8, son situaciones o pH incompatibles, totalmente incompatibles con la vida. Tengan la seguridad de que el paciente va a aparecer en segundos, en minutos, cada vez que le hayan tomado ese pH, ¿ya? O cuando le hayan tomado esa cantidad de pH. Un pH de 6 o de 8 es un estado incompatible con la vida. Un pH neutral 7.35 a 7.45. Pacientes con patología que me esté indicando que está entrando en desequilibrio ácido-base, tengo que tomar 7.4 o 7.40 de corte, ¿ya? Bien, vamos a pasar con esto. Vamos a pasar a esto. Esta es la segunda forma y esta es la segunda forma netamente de memoria, ¿ya? Bien, vamos a suponer que yo tengo acá 740. Si yo tuviera de 740 abajo,
o tuviera 7.30 y vamos a borrar esto. Si yo tengo 7.39, vamos a suponer, estoy en una acidosis porque mi punto de corte es 7.40, es 7.40, ¿ya? Es 7.40. Bien, ¿qué es lo segundo lo primero que me voy a fijar es el pH para diagnosticar acidosis? ¿Qué es lo segundo que me voy a fijar? Me voy a fijar la PCO2, ¿ya? La presión de dióxido de carbono. Me he fijado primero el pH está a 7.39, por ende sé que está en acidosis. No sé si será metabólica o respiratoria. Para ver eso, lo único que me voy a fijar es la presión arterial de dióxido de carbono o la PCO2. Cuando la PCO2 está mayor a 0.40, perdón, está mayor a 40 milímetros de mercurio, es acidosis respiratoria. Y seguramente el bicarbonato, como es un amortiguador, está también elevado. La PCO2, si es menor a 40 milímetros de mercurio, es una acidosis metabólica. Con eso ya han hecho el diagnóstico. Se fija en acidosis y dióxido de carbono, nada más y es memorístico. Acidosis, pH bajo, PCO2 elevada más de 40, acidosis respiratoria. Disminuida menos de 40, acidosis ya acidosis metabólica. Bien. ¿Qué causan acidosis metabólica y respiratoria? Entonces, para yo diagnosticar esta acidosis respiratoria, tengo que tener varias causas en mi cabeza. Entonces, primero acidosis, el pH y después la PCO2 mayor a 4. Pero ¿qué enfermedades me pueden llevar? Todas las pulmonares. EPOC, enfisema, bronquitis, fibrosis, una neumonía, tuberculosis, alteraciones de la respiración, cualquier tipo de la respiración. El libro les habla mucho de la respiración de Cheyne-Stokes. Es una respiración alterada totalmente en pacientes que tienen complicaciones por diabetes mellitus, por ejemplo, o causadas por el centro respiratorio. Entonces, todas las alteraciones respiratorias les van a llevar a hacer una acidosis respiratoria, alteraciones más mal controladas. ¿Qué otro tipo de causas? Los sedantes, cualquier tipo de anestesia, ya sea por vía intravenosa, intraarterial, eh, nasal, va a deprimir el centro respiratorio, baja el centro, estimula, deprimiendo, no estimula, inhibe el centro respiratorio, nos puede causar acidosis respiratoria. Y todos los narcóticos que ustedes vayan a conocer deprimen los centros respiratorios. Cocaína, heroína, anfetamina, todos, absolutamente todos los narcóticos actúan deprimiendo el centro respiratorio. Por ende, las intoxicaciones con narcóticos pueden darnos una acidosis respiratoria. Porque hay pacientes que consumen cocaína de manera diaria y no pasa nada, no es que entran en una acidosis respiratoria. ¿Cuándo van a entrar? Cuando nosotros, o cuando estos pacientes, mejor dicho, exceden la cantidad o la dosis, ¿ya? Paciente llega a la emergencia que está con EPOC y que saben que este paciente fuma de manera activa, que tiene dificultad para respirar, entonces le hacen una gasometría y lo que se van a fijar es el pH y la PCO2 mayor a 4. Y ya tienen el diagnóstico de acidosis respiratoria. Bien, vamos a ver acidosis metabólica. Estas dos tipos de acidosis respiratoria y metabólica las he tomado primero porque son bastante frecuentes en la práctica médica, ¿ya? La acidosis metabólica es mucho más frecuente que la acidosis respiratoria. ¿Qué causa acidosis respiratoria? Una acidosis tubular renal, diarrea, vómitos, deshidratación, vómito de contenido intestinal. Aquí nuevamente la respiración, las complicaciones de la diabetes mellitus, la respiración de Kussmaul puede darles vómitos de contenido intestinal, ya intestinal. El vómito de contenido intestinal, ya les he dicho, no es el vómito que ustedes generan después de una comida que les ha caído bastante mal o después de haber tenido cualquier intoxicación, no. El vómito de contenido intestinal viene de los intestinos y la característica es que cuando nosotros vamos a vomitar, nos precede las náuseas. ¿Qué quiere decir? Antes de vomitar tenemos náuseas. Y vamos a vomitar. Eso es un vómito de contenido gástrico. Un vómito de contenido intestinal es netamente brusco, no le da náuseas al paciente. El paciente directamente vomita.
El color es oscuro o esporráceo y el olor huele a heces fecaloideas. Es bastante típico y es bastante frecuente en obstrucciones intestinales altas o bajas, ya este momento de contenido intestinal. Insuficiencia renal aguda, metanol, uremia, los medicamentos como la isoniazida que se utiliza para la tuberculosis, las aspirinas. Entonces, todas estas causas nos pueden dar un trastorno que se llama acidosis metabólica. El paciente está llegando con diarrea de hace 4 días, 10 veces al día o 20 veces al día de diarrea. Además, este paciente ya está entrando de deshidratación. Háganle una gasometría arterial y van a ver que les va a salir una acidosis, un pH menos de 7,30, un pH menos de 7,40 y una PCO2 menor de 40 milímetros de mercurio. Con eso tenemos que una acidosis metabólica. La uremia, que es la cantidad de urea en sangre, y el metanol, que es el alcohol de quemar. Aquí es muy frecuente porque los indigentes sí, los indigentes utilizan este alcohol para embriagarse mucho porque es un alcohol bastante barato. Mientras más barato sea el alcohol que ustedes tomen, más cantidad de metanol tiene este. Y es muy frecuente atender este tipo de pacientes que llegan directamente con una acidosis metabólica. Bien, nos vamos a ir a la alcalosis. Bien, alcalosis porque yo sé que mi pH tiene que estar más de 7,40, ¿ya? ¿Qué me voy a fijar como segundo punto? Me voy a fijar la PCO2. Una PCO2 más de 40 milímetros de mercurio, alcalosis metabólica. Una PCO2 menos, alcalosis respiratoria, ¿ya? Existen causas también de estas. No son muy frecuentes, pero también se las puede ver. ¿Cuáles son? Vómitos a repetición de contenido gástrico, ¿ya? Todo lo que ustedes vayan a vomitar por cualquier tipo de intoxicación puede llevarles a hacer una alcalosis metabólica, siempre y cuando el vómito no se pueda contener, no se pueda parar, sea incoercible. Todos los medicamentos que sean diuréticos nos pueden llevar a una alcalosis metabólica. Exceso de la aldosterona o la ingestión de cualquier fármaco alcalino puede llevarles a alcalosis metabólica, ¿ya? La ingestión de fármacos alcalinos en dosis muy grandes. ¿Y qué nos va a llevar a hacer alcalosis respiratoria? Alcalosis respiratoria. Dos causas, ¿ya? Dos causas. Acá lo divido en tres, pero son dos. La altura, que no se puede controlar. Son todos esos pacientes que han llegado de un lugar muy bajito a un lugar muy alto, donde en 7 días no han podido generar un mecanismo de fisiología para que su cuerpo aumente la cantidad de glóbulos rojos, aumente la vascularización, como etcétera. Entonces, la altura sí puede causar una alcalosis respiratoria. Y el segundo son todos aquellos pacientes que tienen alguna patología psiquiátrica. Todos los pacientes que tienen alguna patología psiquiátrica, aquí les he puesto como psiconeurosis o esquizofrenia, síndromes bipolares, eh, no sé, crisis traumáticas, como etcétera, pueden llegar a ser alcalosis respiratoria. Ya pueden llegar a ser alcalosis respiratoria. Entonces, son casos muy poco frecuentes y acuérdense, acidosis tanto metabólica y respiratoria más frecuente y alcalosis respiratoria y metabólica muy raro, no muy visto, no muy frecuente. Para ambos tienen que tomar gasometría arterial, ¿ya? Bien, ahora viene la tercera forma. Les pido que dejen de hacer todo lo que están haciendo y de mirar todo lo que están mirando y miren por favor a lo que yo voy a hacer. Aquí viene la chanchullo, que es la parte que más les gusta a todos los estudiantes. ¿Cuál es esta? Les voy a enseñar una forma de diagnosticar mediante la trampa, ¿ya? Que es importante. ¿Por qué? Porque nos puede servir en situaciones de emergencia y nos salva mucho del paso, pero, ojo, solamente sirve para estos 4 trastornos. Si quisieran tratar un trastorno mixto que también existe, ya no sirve, ¿ok? No sirve. Entonces, voy a poner yo voy a saber que tengo 4 trastornos: acidosis o alcalosis metabólica, ¿ya? Acidosis o alcalosis metabólica. Bien, voy a tomar la I de acá y esta I es la I de igual. Todos los parámetros o me tienen que salir elevados o me tienen que salir alterados. ¿Qué quiere decir? El pH
Oye, espérenme. PCO2 y el bicarbonato. O todos me tienen que salir iguales hacia arriba, o todos los parámetros me salen hacia abajo. ¿Ok? Entonces, metabólico, todos los parámetros iguales, arriba o abajo. pH, ¿cuánto? pH más de 7.40, 7.40. PCO2, ¿más de cuánto? Más de 40. Vamos a suponer 41 mililitros. Bicarbonato, más de 24. Vamos a suponer 25 mililitros. Aquí es menos de 7.4, 7.39, 7.3. Acá vamos a suponer que aquí me sale 39 milímetros. Y acá me sale 23. Entonces, metabólico, todo arriba o todo abajo. Todo tiene que ser igual. En cambio, la acidosis o alcalosis respiratoria, vamos a tomar esta O de igual, perdón, O de opuesto. Acá las flechas tienen que salir opuestas, ¿ya? No con flechas, eso es para su mente, eso es para ustedes, pero los parámetros tienen que salir opuestos uno de otros. Por ejemplo, el pH puede salir evidentemente elevado porque será alcalosis y vamos a ver que la PCO2 y el bicarbonato salen disminuidos. Y si es que acidosis, este va a ser elevado, así. ¿Ya? Miren, opuestos uno del otro, tanto pH como PCO2 como bicarbonato, ¿ya? Acá en respiratorio, este bicarbonato puede ser variable, chicos, ¿ya? Puede salirles este también elevado y este también disminuido. Esa es la única variación en respiratorio. Todas salen opuestas unas a otras. En cambio, en metabólico, o todos elevados o todos disminuidos, ¿ya? Con eso diagnosticamos desequilibrios ácidos base. Bien. Tienen una tarea. ¿Cuál es la tarea? Les voy a mandar unos casos clínicos. De esos casos clínicos tienen que resolver 6 casos clínicos. Los casos clínicos tienen terminología médica. Ustedes tienen que buscar qué significa para que se les quede grabado en la cabeza. Van a hacer en una hoja 6 casos clínicos y van a subir a Moodle hasta el día de hoy en la noche, por si acaso, hasta las 8 de la noche, ¿ya? Van a subir hasta las 8 de la noche 6 casos clínicos solamente en una hoja. Los casos clínicos tienen que copiarse. Caso clínico número 1 y tienen que copiarse todo el caso clínico y los parámetros. ¿Qué parámetros? pH, PCO2 y bicarbonato con sus cantidades. Y aquí abajo ponen diagnóstico. Y ustedes diagnostican acidosis, alcalosis metabólica o respiratoria. ¿Ya? Suben eso y no se vayan a olvidar poner sus nombres en la parte superior derecha de la hoja. Si el nombre no está en la parte superior derecha de la hoja, entonces no les voy a hacer valer. Todos tienen que estar identificados. Le toman una foto y suben como un archivo PDF. Prohibido tomar una foto y ponerlo a Word y subirlo. Muchas veces no abre. Si es que no abriera, les voy a tener que poner cero porque no estoy viendo el trabajo, ¿ya? Para eso pueden bajarse una aplicación para sacar fotos en PDF. No me acuerdo cómo se llama la aplicación. No estoy con mi teléfono ahorita. Entonces, no se vayan a olvidar, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Doctora, consulta para la tarea que nos va a entregar ahora. Ajá. Eh, ¿Basta con poner el número del caso y el diagnóstico o hay que escribir algo más? Tienes que escribir algo más. Tienes que escribir todo el caso clínico porque les voy a mandar 13 casos clínicos y de los 13 tienen que escoger solo 6, los que más les gusten. Entonces tú escoges y tienes que escribir, porque si me pones caso clínico número 1, 2 y el diagnóstico, no voy a saber cuál es el caso clínico. Ok, y otra consulta en cuanto a los patrones mixtos. ¿Van a haber de ese tipo de casos clínicos o No, solamente... no hay patrones mixtos porque no estamos avanzando patrones mixtos. Estamos avanzando netamente las 4 enfermedades
con estos tres tipos de identificación para diagnóstico que les he dado. No puedo preguntarles a lo que no avanzo. Ok, doctora, lo último, en cuanto al examen práctico de la próxima semana, ¿nos podría dar alguna luz de eso para empezar a prepararnos este fin de semana? El examen práctico es pura auscultación pulmonar, pero es la subsiguiente semana. El examen de esta gasometría es escrito. Ah, yo pensé que iba a ser esta semana que viene. No, Ya, ok. no. Gracias. Ese es escrito, pero no te vayas a olvidar que tiene casos clínicos. O sea, lo que ustedes vayan a hacer hoy día también va a entrar a su examen y parte de la teoría. Ok, O sea, muchas gracias. doctora, el miércoles, ¿qué estaríamos haciendo? El miércoles vamos a hacer el examen de esto, de gasometría. El examen nos va a tomar 10 minutos exagerado, porque son 4 preguntitas nada más. Ah, ya está bien, gracias, doc. Y después de eso vamos a avanzar a auscultación pulmonar. Y el viernes, como el día de hoy, vamos a hacer la práctica de auscultación pulmonar. Y ya les voy a explicar cómo va a ser el método de evaluación ya de la próxima, ¿ya? Nuevamente vuelvo a repetir. Voy a mandar 13 casos clínicos. De los 13 tienen que escoger 6. Anotan en una hoja los 6 casos clínicos, el número y desglosan todo el caso clínico o escriben el caso clínico con los 3 parámetros y ponen abajo el diagnóstico. Suben, le sacan una foto y van a poner antes su nombre en grande en la esquina superior derecha. Y suben al Moodle, a la práctica que les, o perdón, al grupo que les corresponde. ¿Ya? Esto hasta las 8 de la noche, por si acaso. ¿Preguntas, dudas? Ya para irnos, nos queda menos de un minuto. Bien, entonces eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Chao, doctora. García. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, Giselle.